la juventud eterna de su amor. Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. María Gudelia Pérez Antonia en su novenario. Pedimos por Marisa Jimena Martínez Vázquez, Juana Vázquez Rosales, Francisco Martínez Vázquez, José Guadalupe Hernández Rosales. Pedimos por la salud de Ricardo Martínez, por la familia Hernández Martínez, por la conversión de la familia Mendoza Martínez. En acción de gracias, nos unimos a la acción de gracias de Aarón Olvera Servín. Pedimos también por todo el personal sanitario, por todos aquellos que están laborando, haciendo frente a esta pandemia, por los jefes de familia, las jefas de familia que tienen que salir a laborar. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Pedimos por todas las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque
Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, Jesús. en muchos de sus milagros, va a partir de la necesidad que tienen las personas. A veces es necesidad de salud. Las personas quieren estar sanas y entonces se acercan a Jesús, y muchos de ellos fueron curados por Jesús. El Evangelio que hemos escuchado nos pone en contexto y dice después de la multiplicación de los panes. El hambre es algo que está presente en el ser humano, es una necesidad. Todos tenemos hambre, todos. Y entonces Jesús parte de esa necesidad del hombre para mostrarse Él. Es interesante, parte de las necesidades cotidianas para mostrarse como el enviado de Dios.
Jesús nos habla de la multiplicación de los panes, partió de una necesidad, del hambre que tenían aquellos hombres. Jesús les dio pan y se da la multiplicación de los panes. Después de esto, las personas siguen buscando a Jesús, pero ellos no buscan al Jesús que ha dado una enseñanza, que ha dejado un mensaje, que les ha impactado su palabra. Ellos siguen a Jesús para que otra vez les dé de comer. Y entonces no han pasado de la necesidad, de este signo que Jesús utiliza, de esta necesidad, que Jesús utiliza. Ahí se han quedado estas personas. No pasan a reconocer a Jesús. Y entonces Jesús les va a decir eso. Yo les aseguro que no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y después va a decir, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Ayer escuchábamos en el Evangelio de San Lucas cómo Jesús se queda en el pan, en ese alimento para el hombre. Hoy Jesús nos dice, el hombre tiene hambre, sí. Y Jesús obra en medio de esa situación, sí. Pero no hay que quedarnos solamente con un Jesús que ayuda, que nos sacia el hambre, sino hay que reconocer a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías. Y ese quizá es el trabajo que tenemos que ir nosotros laborando. Porque si nos damos cuenta, a veces también los cristianos católicos buscamos a Jesús no por sus señales milagrosas, sino por lo que hemos recibido de Él, por ese beneficio particular. Y entonces dice la gente, si tú me concedes esto, te prometo esto. Y entonces no se acepta del todo a Jesús. Por eso muchas veces yo digo, sí, yo sí creo en Jesús, yo creo en la Virgencita, yo cada año voy a México, cada año yo voy a Soriano, voy a San Juan de los Lagos, pero el resto del año no me hablen de Dios. Eso es lo que Jesús en realidad les está diciendo a estos hombres cuando les dice, es que ustedes no me buscan por las señales milagrosas, sino porque ustedes saciaron una necesidad que tenían y ya, y quieren que se les siga saciando esa necesidad. Tan es así, pues que después van a apartarse de Jesús. Y entonces ellos preguntan, bueno, pero ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y Jesús dice algo muy interesante. La obra de Dios consiste en creer en aquel que Él ha enviado. O sea, es la fe. La fe en Jesús, no en un Jesús curandero que va por la vida curando enfermos. No. Sí lo hace, sí, pero Él esa no es la meta, esa no es la imagen que Él quiere crear. Él quiere crear la imagen o presentar la imagen del enviado de Dios. No es un Jesús que solo sacia el hambre y ya, no. Es un Jesús que va más allá de la necesidad, que lo ha hecho, como lo hemos escuchado en el Evangelio, sí lo hace, sacia el hambre de esa multitud, pero quiere que den el paso. Esa es la pedagogía de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a cada uno de nosotros a comprender este modo de obrar de Jesús, esta forma de enseñar de Jesús. Partiendo de una necesidad, Jesús se presenta, pero como algo todavía más que la necesidad. Todos tenemos hambre, sí, pero Jesús se presenta como un pan del que sacia al hombre. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón.
que te doy. Mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Juan Valle, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual.
Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Palabra nos enseña el camino a encontrar. Tu Espíritu nos guía hacia el Padre Celestial. Quiero ser la oveja que llora el pastor. Solo quiero ser tu amigo, tu humilde servidor. Señor, Señor, ven y escúchame tan solo un momento. Solo quiero quitar este tormento que me ata y no me deja oír tu voz. Señor, Señor, hazme fuerte en tu fe y en tu confianza. Solo quiero vivir con la esperanza que de mí nunca jamás te alejará, te alejará. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestras familias, al personal médico, a nuestros amigos, a aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Que el Señor atienda las peticiones de ellos de manos de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, quiam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Aplaudan pueblos, aclamen a Dios con alegre voz.